Muy buena tarde, Santiago Martínez, Gilbert. Muy buena tarde. Vamos a esperar unos 5 minuticos a ver si ingresan los demás. Los mismos 5 minuticos de siempre que propongo y ya nos hablamos. Ya se mandó. Suave. Veo. Ay,
Bueno, muy buena tarde para todos. Les doy la bienvenida a esta sesión del ATSO 41, siendo las 6:35 de la tarde. Iniciamos con la retroalimentación de la entrega de las actividades que hemos venido tratando, las cuales son, ya les digo, de acuerdo a nuestro cronograma. La evidencia de diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio y la evidencia de producto también, el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Son dos evidencias que son muy parecidas, muy similares, tienen la estructura en sus inicios similarmente, pero tienen algunas diferencias de fondo y de presentación también. Entonces, felicitaciones a aquellos aprendices que entregaron sus evidencias y fueron aprobadas, los cuales coloqué el informe en el WhatsApp para que todo el grupo pues se enterara y se animara también a entregar sus evidencias para que no se vayan a quedar atrás y desarrollen pues a cabalidad todas las actividades que nosotros pues hemos venido proponiendo en esta fase. Felicitaciones a Valentina, a Jenilyn, a Simón, a Cristian y a Jessica. Qué bueno que aquí también esté José Vladimir está, ¿cierto? José, porque José también entregó esa evidencia, José, pero es importante que tú la realices. No sé por qué, si tú siempre has estado muy atento a las sesiones, has estado como muy, eh, am, siempre que yo digo si tienen dudas o inquietudes, tú siempre me expresas que está claro, que está bien, pero cuando fui a calificar tu evidencia, no sé por qué la construiste, la primera sobre todo que es de acuerdo al caso de estudio, la construiste de otra, hiciste otro ejercicio. No sé si de pronto me quieras contar qué pasó, fue que leíste en otra parte o que por cuál fue la confusión. Pues, profe, yo volví a ver la grabación para para hacer la evidencia Ujú. y pues me guié sobre eso, pero no sabría en qué parte me dice su merced que me ¿Por qué no? equivoqué. Porque no tomaste el caso que yo les compartí. ¿Se acuerdan del caso? Que era un caso en concreto. Ah, no, no, señora. Entonces, claro, entonces o sea, la entrega no tiene que ver con el caso en concreto que yo les sugerí. Entonces, por eso te pregunto, porque no sé si de pronto lo descargaste de alguna cosa, pero yo estuve buscando en la guía y no hay otro caso. Entonces, por eso quería como saber qué fue de pronto, cuál fue el punto en el cual, pues tú entendiste de pronto otra cosa. No, no lo hice, no, no me quedó bien, profe. Ah, bueno, perfecto. No, pero no te preocupes, no te preocupes, allí hay varios intentos que se pueden utilizar, entonces simplemente retómalo. La estructura como lo entregaste estaba muy bien, o sea, de esa manera hay que hacerlo y hay que presentarlo. De pronto inclúyele cositas en la retroalimentación. Yo te escribí pues algunas cosas para que de pronto las tengas en cuenta para mejorarlo y lo vuelves a enviar, no hay ningún problema. Justamente para eso Pues, son estas sesiones, para hacer retroalimentación. Y también felicito pues al grupo que son 7 aprendices que me entregaron la evidencia, la segunda evidencia que tiene que ver con el proyecto formativo. Y de acuerdo a esa evidencia entregada, pues entonces yo he creado aquí un modelo lógico reestructurando
la forma y la entrega y de pronto algunos errores, y para eso estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje, entonces quiero centrarme de pronto en las cositas erradas que tuvieron para que lo mejoren también, para que lo mejoremos y lo volvamos a presentar. Me extraña un poco porque en todas estas sesiones siempre he hecho énfasis en la diferencia en la estructura del modelo conceptual y o el modelo entidad-relación y cuál es la diferencia entre ese modelo y el modelo relacional. Es más, yo hice muchas preguntas, ¿cuál es la diferencia? Y ustedes me contestaban perfectamente, entonces supuse que eso había quedado súper claro, pero cuando me entregan la evidencia, pues me doy cuenta que no. Entonces vamos a retomar. Voy a tratar de ser como muy específica en los errores y ustedes, obviamente, los chicos que pertenecen al grupo de Dailin, Vanessa, Jessica, Santiago, Jonathan, John Marlon, Samuel y Nicolás, que pues me he guiado en esta sesión para hacer la retroalimentación de su entrega, si me lo permiten. Pena le interrumpo, es que estaba mirando, es que creo que los envié al revés. El que su merced Ah, me dice es el del proyecto y creo que lo ya, envié ya, en el ya. que no era. Ok, listo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, hace el cambio allí y listo. Entonces, Listo, sí, señora. vale. Ok. Entonces, bueno, no sé, ¿están por allí? Santiago, ¿me das el aval? Jonathan, yo Marlon, no sé si Sí, están todos. Por allí está Santiago. sí, señora. Ok. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, chicos, aquí, por ejemplo, confírmenme si están viendo esta pantalla donde dice revisión de evidencia, modelo lógico de bases de datos, ¿sí? Sí, profe, sí, señora, sí la estamos observando. Vale, perfecto. Entonces, bueno, esta presentación pues tiene 7 puntos. Uno, pues el reconocimiento justamente de pues sí lograron, pues en la evidencia, lo que lograron como grupo es que sí definitivamente pues hubo comprensión en cuanto al sistema que estaban modelando, ¿cierto? Que eso es algo pues muy positivo de lo que ustedes están proyectando porque se ve que no están trabajando como al azar, sino que entienden qué es lo que pasa dentro, pues, dentro de ese sistema y eso es pues como lo más importante. Por ejemplo, ustedes lograron identificar las entidades claves, ¿cierto? Como por ahí me acuerdo, bueno, aquí tengo yo un esquema que lo estoy viendo, entonces ustedes, por ejemplo, identificaron entidades como pedido, como producto, como pago, como usuario de inventario, ¿cierto? Esas son entidades súper importantes y son entidades necesarias, lo que demuestra que ustedes sí realmente pues hicieron un análisis del negocio y estuvieron estructurando los componentes del modelo entidad-relación, ¿cierto? Entonces veo también que usaron las entidades intermedias, que en este caso, según el diagrama, es detalle pedido. Y eso significa que pues sí están entendiendo cómo resolver esas relaciones de muchos a muchos que yo les explicaba, que ese tipo de relaciones pues hacen eh, la creación de una tabla intermedia en este caso. Entonces, este nivel ya alcanza un nivel un poco superior en el entendimiento de esas cardinalidades, ¿cierto? Entonces, otro punto positivo para tener en cuenta, como un checklist ahí. Entonces, otra cosa, cuando yo o cuando cualquier ingeniero, por ejemplo, ve sus modelos, entonces ese modelo que ustedes me presentan se entiende en un 80%, se entiende cómo funciona un sistema de ventas, porque uno se da la imagen de que hay pedidos, hay pagos, hay envíos, ¿cierto? Hay un control de inventario, entonces no solamente se quedaron en esa teoría que nosotros ya, o que yo les expliqué, sino que ya trataron de llevarlo a algo real que lo que ustedes están realizando.
frente a su proyecto formativo. Entonces, además hay un intento como de manejar esas relaciones, esas cardinalidades que hacen parte de los componentes que hemos hablado tantas veces, especialmente el de uno a muchos, lo utilizan bastante. Hay unos errorcitos, pero el hecho de que ya lo estén intentando, eso me alegra mucho porque ya eso es un paso muy importante y me parece muy chévere porque otros le hubieran dicho a la IA, créeme, créemelo, y la IA le hubiera armado eso perfectamente. Entonces, por eso me alegra que tengan errores, porque en esos errores me doy cuenta de que sí están haciendo ustedes particularmente el análisis. Tienen algunos errorcitos también eh, vi, por ejemplo, unos tipos de variables mal escritas, ¿cierto? Vi también, por ejemplo, diferencias en la escritura de los campos. Entonces, bueno, esos errorcitos, en vez de molestarme, me agradan porque me doy cuenta de que realmente ustedes están haciendo un análisis importante, ¿cierto? Entonces, aquí quiero pues que se queden con esa idea, ¿no? Esa idea positiva, que hay análisis del negocio, que ustedes entendieron el problema, que el problema no es el qué, sino el cómo se va representando por medio pues de todo el gráfico, de todo el diseño. Y esa es justamente la razón pues de esta clase, de esta sesión, porque ahora eh, vamos a intentar desglosar cómo, o sea, cuáles son, pues, como, cuáles son los errores que se, que se cometieron, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un error principal que pues en la mayoría de los casos, mm, lo que les dije hace un ratico, que la mayoría entrega un modelo conceptual, esa mayoría es solamente un grupo, entregaron un modelo conceptual, pero no un modelo lógico. Entonces, lo que representaron en el modelo conceptual, acuérdense que son óvalos, atributos, rombos, lo que aparece aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo siempre les hago énfasis en eso? ¿Cierto? Entonces, quiero que entendamos súper bien la diferencia. Aquí no es que el trabajo esté mal hecho, o sea, eso es lo que quiero que quede claro, sino que se quedaron de pronto un poquito a la mitad del proceso, ¿no? Entonces, ustedes usaron óvalos para los atributos, ustedes utilizaron rombos para las relaciones, y yo fui una de las que les dije, hágame eso de tal manera de que quede estructuradito, pero ese es el modelo conceptual, y eso está súper correcto porque pertenece al modelo conceptual, que fue el que yo les hice énfasis que me entregaran en esa herramienta DIA, ¿cierto? Hasta allí lo hicieron súper bien. El problema es que la evidencia también pedía, o sea, no solamente pedía eso, sino que lo que pedía era construir el modelo lógico, ¿cierto? Entonces, llevar esa idea a una estructura que ya se pueda implementar en una base de datos, o sea, en tablitas, en tablas. Pero, o sea, yo se las valgo, no hay ningún problema. Yo hasta el momento, yo como siempre les hice énfasis fue en el lógico y les dije, si me entregan ese está bien, o sea que no hay problema. En el caso, ¿se acuerdan? O sea, ahí no hay problema si ustedes me entregan en el caso de, pero aquí en el proyecto como tal, sí es necesario. Allí un modelo lógico es necesario entregarlo porque va más allá a profundidad y porque la evidencia no lo solicita. Entonces, por eso es importante realizarlo. Entonces, ¿qué tiene que tener aquí lo que pide la evidencia? Acuérdense que hay una guía y en esa evidencia, y además hay unas sesiones, hemos hecho muchas sesiones y les he aclarado pues muchas de cómo presentarlo, hicimos muchas sesiones anteriores, hicimos muchos ejemplos, muchos trabajos y todo eso. Entonces, ¿qué pedía la evidencia? Que aparecen las tablas con columnas, las claves primarias, las claves foráneas, y esto en tabla como tal, ¿cierto? Entonces, eh,
Recuerden, aquí fortalezco, por favor, el aprendizaje. El modelo lógico no tiene rombos ni tiene óvalos. El modelo lógico o el modelo relacional, que yo siempre le he hecho énfasis, modelo relacional es con tablas, con columnas, donde cada tabla tiene su llave primaria o su clave primaria, la cual se conecta por otras tablas por medio de claves foráneas. Es decir, pasamos de dibujar esas relaciones a estructurar los datos. Esa es la que tiene el tipo de datos, o sea, los datos mucho más profundos. Entonces, aquí es donde quiero dejarles esa regla muy clara que vuelva a quedar aquí en la sesión. Es más, yo me leí hasta los resúmenes anteriores pensando que de pronto yo me había equivocado en algún momento y que por mi culpa de pronto ustedes hubiesen de pronto cometido ese error, pero no, eso quedó claro en las anteriores sesiones. Entonces deben recordar siempre que, ¿qué? Que su diagrama, eh, si su diagrama usted, si tiene rombos, si tiene rectángulos, si tiene óvalos, no es un modelo lógico, ¿sí? Es un modelo conceptual. Y eso es lo que pasó de pronto con el grupo. Entendieron que, entendieron pues los componentes del sistema, pero no dieron el paso técnico que la actividad como tal nos estaba pidiendo. Entonces, vamos a estructurar el modelo relacional. Lo que vamos a hacer entonces a partir de ahorita es aprender cómo pasar de ese modelo conceptual a ese modelo relacional de manera, pues, lo más correcto posible. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a revisar esos criterios versus los criterios de la guía versus lo entregado, ¿no? Entonces, saber qué es un modelo conceptual, tener muy claro, saber qué es un modelo lógico, de qué manera hacer la normalización, qué es un diccionario de datos. Y esto les quedó claro porque en la anterior evidencia lo presentaron y lo presentaron muy bien. Entonces, estos puntos, yo sé que ustedes los entendieron muy bien. Entonces, vamos a ver, bueno, primero el modelo conceptual. Aquí hay algo pues positivo, como les digo. Ya, el grupo desarrolló la identificación de las entidades, como les digo, las relaciones y algunas cardinalidades. Y está súper bien porque eso me demuestra a mí que comprendieron la estructura general del sistema que se requiere pues para empezar a desarrollarlo, ¿cierto? El problema empieza ¿en dónde? En la diferencia, ¿no? Entonces el modelo lógico, donde realmente no se cumplió, pues como ese check que teníamos que tener. Entonces, ¿por qué de pronto no hicieron la transformación del modelo conceptual al modelo relacional? No sé si de pronto ustedes me quieran decir, fue que entendieron diferente o tienen de pronto alguna duda para explicarles al final, porque, ¿qué pasó en ese puntico? No sé si me quieran hablar los del grupo. Profe, lo que pasó fue que eh, nos guiamos por el trabajo que usted mostró la clase pasada y pues como en ninguna hoja estaba, Ajá. es, no sé, Ah, ninguno nos percatamos de hacerlo. Se nos pasó por completo. No sé se por les qué. pa- Ah, bueno, no, pero no importa. Como les digo, pues aquí estamos para mejorarlo, porque es que sí, hay que mejorarlo porque ese puntico es supremamente importante, ¿listo? Entonces, si lo dejamos así, nos va a quedar muy incompleto o nos va a quedar como muy superficial. Y pues esa no es la idea, ¿cierto? O sea, hay que hacerlo de la mejor manera para que podamos hacer un aprendizaje 100% de un aprendizaje efectivo, ¿listo? Entonces, no hay problema, no se preocupen por eso, vamos a ir aprendiendo de qué manera, pues nosotros hacerlo, de qué manera hacerlo, ¿listo? Bueno, Profe, usted ajá, nos dice que podemos volver a subir agregando nuevamente lo que nos falta, corrigiendo. sí, sí, allí hay una opción en la cual yo tengo habilitado que puede entregar 2 archivos. Entonces, hasta 3 archivos les va a permitir. Y en los intentos también tiene 3 intentos, o sea que no debería de haberles, de darles problema para subir la misma información o para subir otro archivo, otra evidencia, ¿vale? Qué pena, es que estaba viendo para subirlo otra vez.
Es que envié el Ajá. mismo trabajo para los dos. Ese fue el problema, estaba mirando eso. Pero estoy Eh, mirando para subirlo de nuevo, pero sí me da el intento 3, pero no me aparece ese el botón como para volverlo a enviar, ¿sí me hago entender? Ay, ¿cómo así? Sí, profe, porque yo también estoy revisando y no me Ah, sale como dónde subir un segundo. ay, entonces vamos a tener que utilizar el Drive, porque sí me interesa que lo subamos correctamente. ¿Les parece entonces utilizar? ¿Se acuerdan que yo les compartí un Drive? ¿Se acuerdan que yo les compartí la clase pasada a algunos que de pronto debían algunas actividades? Ese Drive, yo se los comparto entonces al final, pero les vamos a ir secuencialmente viendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿en qué punto íbamos? ¿En qué punto íbamos? Teníamos, mm, bueno, las entidades, el reconocimiento de eso, ¿no? Entonces, ¿qué seguimos con ahí con el punto del diccionario de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Yo vi que definieron los campos, definieron los tipos de datos, definieron y entregaron las descripciones, eso está bien. Pero hay unos casos en donde están como incompletos para que los revisen, por favor. Entonces, faltaron como unos detalles, sobre todo en la descripción. Y en las políticas de seguridad, eh, también les quedó faltando como no escribir, la idea no es decir qué son, o sea, qué son las políticas de seguridad, sino a través de, por ejemplo, puede ser un marco, el marco político de el enfoque que tiene el proyecto formativo y la aplicación a ese modelo que están construyendo, de qué manera pueden aplicar esas políticas de seguridad. Entonces, pues, eso parece el modelo, por ejemplo, cuáles son las políticas, cuál es el marco político que se debe tener en cuenta frente a un programa o a un sistema que maneje ventas. Y yo les aseguro que allí les va a salir todo el marco político, obviamente de Colombia, ¿no? Entonces, a través de ese marco político, pues ustedes pueden averiguar. No necesito pues que sea la seguridad al 100%, pero sí que tenga como mínimo la base del marco político. Y pues tienen ustedes en la parte de la entrega como tal, los lineamientos que se dicen en la guía, pues en mi lista de chequeo cumplen con todo, ¿no? Tienen por nada, tienen introducción, tienen conclusiones, en eso no hay ningún problema, en eso están súper bien, entonces ustedes han organizado perfectamente el trabajo. Entonces, ¿cuál sería como la conclusión eh, pues de esta en general, ¿no? Pues de la revisión? Ustedes entendieron el modelo conceptual, hicieron bien, un buen trabajo en esa parte. Les faltaría entonces el modelo, ¿no? El modelo lógico. Y los dos punticos, reforzar la seguridad y reforzar el diccionario de datos. ¿Listo? Solamente, pues eso, les falta muy poquito. Denle una chequeadita, una ojeadita y miren a ver cómo lo pueden de pronto mejorar un poquito. Ahora sí, vamos como a los puntos que aparecen acá como los errores claves que yo les puedo decir de qué manera vamos a ir evolucionando en estos errores. Entonces, miren, esos 6 errores fueron como eh, el meollo y casi siempre se equivocan, o sea, la mayoría de aprendices se equivocan en esto mismo. Entonces, bueno, esto ya lo identificamos súper bien, ¿cierto? Que el modelo conceptual ER, o que yo les digo MER, como modelo, entidad, relación, este, entonces, este no es un modelo relacional, es un modelo
conceptual. El modelo relacional es el que tiene las tablitas, o el modelo lógico, ¿ok? Que tiene las tablitas en las cuales se identifican las entidades, los atributos, ¿cierto? Las características especiales. En algunos casos aquí se pueden colocar los atributos complejos, que serían el tipo de datos, la longitud. Ya cuando nosotros lo estemos estructurando, por ejemplo, en un sistema de gestor de bases de datos, aquí aparecería todo lo que les estoy diciendo adicional, el tipo de datos, la longitud y las características especiales. Por ejemplo, aquí está perfecto la llave primaria y la llave foránea. ¿Listo? Entonces, este es un modelo lógico sin rombo y sin óvalos, y este es un modelo conceptual, el que tiene los rectángulos, los rombitos y los ovalitos. ¿Listo? Dame un segundo que parece que alguien está ingresando. Bueno, entonces, sigamos aquí. El segundo error. Observen acá. ¿Ustedes qué ven allí? ¿Qué encontramos allí? De pronto que puedan ustedes en este momento decir, ay, bueno, chicas, sí, allí veo el error. Entonces, miren, yo veo que hay exceso de entidades que de pronto pueden ser innecesarias, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Miren allí, atributo, producto, imagen, producto, segmento de vida, entonces son atributos simples de una tabla existente. Entonces, ¿de qué manera? Es allí donde está el problema. Entonces, hay unos que no deberían ser esas entidades independientes, o sea, no deben tener como vida propia en el sistema, porque acuérdense de la integridad, ¿cierto? No representan algo que funcionen por sí mismas, sino que pueden ser simplemente características del mismo producto. Entonces, por ejemplo, la imagen de un producto no es una entidad. La imagen de un producto no es una entidad independiente, no puede ser. La imagen de un producto es el atributo, es uno de tantos atributos que puede tener esa entidad como tal. ¿Sí me hago entender? Otro Sí, ejemplo profe, sí. sería, gracias, otro ejemplo sería el estado del envío o la descripción, tampoco son entidades, son datos, son datos del producto, ¿cierto? Por ejemplo, descripción del producto no es una entidad, es un atributo de la entidad, ¿sí? El estado es un atributo porque puede ser el estado. ¿A qué se refieren ustedes, por ejemplo, con el estado? ¿Quién me dice? Profe, ¿cómo así? No entendí la pregunta. Cuando ustedes dicen que el estado del producto, ¿a qué se refiere? Como si ya fue enviado. Puede ser, si Está activa o correcto, si fue enviado, si están Eso, en, listo. Entonces así como eso, lo usa Mercado Libre, en camino, enviado y entregado. entonces sería, Señora, eso sería un atributo de estado, perdón, de la entidad. ¿Y cuál sería la entidad? Producto ¿Con o la que se pedido. está realizando el envío? O no, sería el producto o pedido como tal. ¿Sí? Entonces no me la desglosen, sino que ese estado del envío puede ser, o ustedes definen si va a ser para el pedido. Yo pensaría que quedaría mejor del pedido, ¿cierto? En el pedido es el que controlamos el envío o la descripción del mismo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, el modelo de pronto, por eso se les volvió un poquito más grande, se les volvió un poquito más complejo, pero no más correcto. Es que de pronto en la atomización
nos estamos confundiendo de volver nuestros atributos a entidades, pero esa no es la idea. La idea es identificar cuál es la entidad y cuáles son los atributos como tal, pero no convertir los atributos en entidades. No sé si de pronto, bueno, tenemos que profundizar un poquito más allá. Allí tenemos el mismo producto. Acá, por ejemplo, acá tenemos el producto correcto. O sea, ¿cómo deberíamos identificar este modelo? Entonces, aquí sí ya tenemos, por eso les hago como la diferencia entre este y este para que veamos, este tiene errores y esto no hay necesidad de hacerlo. Simplemente hacemos un modelo simplificado que contenga absolutamente todo y aquí están todos los atributos que necesitamos. Estos que aparecen acá como entidades, no pueden ser entidades, son atributos. Entonces, hacen parte de atributos de producto. ¿Sí me hago entender, muchachos? Todo está en una Señora. con los atributos organizados con el nombre, con el precio, con el stock, ¿cierto? La URL, la imagen, el estado, la descripción. Y esto, pues, está correcto. ¿Listo? Más simple, más claro, más funcional. Entonces, quiero que se queden como con esta idea que es clave en bases de datos. No todo debe convertirse en una entidad, muchachos. Entonces, antes de crear una entidad, pienso que una pregunta clave es, ¿esto tiene independencia dentro del sistema? ¿Esto será una característica de algo? Y si es una característica, entonces es un atributo. Entonces, cuando ustedes se preguntan, ay, ¿esto será una característica? Entonces, si ustedes se responden sí, entonces inmediatamente lo visualizan como un atributo, no una tabla. ¿Sí? Ese error afecta mucho la calidad del modelo porque hace que en bases de datos sea pues mucho más difícil de entenderlo, implementarlo y de mantenerlo, sobre todo cuando estamos generando la base de datos. Entonces, simplifiquemos, sí, pero simplificar con criterio, ¿no? Porque en el modelado como tal, distinguir esto, o sea, nos trae a la frase que siempre escuchamos mucho, menos es más. Menos es más en el modelado, sobre todo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, el error 3 que pudimos o que se pudo visualizar. Bueno, el segundo, primero me entienden esta corrección, esta retroalimentación, muchachos. Sí, señora. Profe, profe. una pregunta. Sí, Esto es sobre el trabajo 2, ¿cierto? sí, con el proyecto, con el modelo del Ah, proyecto como tal. listo, Sí. profe, gracias. Ujú. Sí, con los compañeros que mencioné, que fueron los que me presentaron, ellos me presentaron pues su proyecto. ¿Listo? Entonces estoy tomando su trabajo para explicarlo. Yo sé que hay más grupos, pero como no me lo entregaron, entonces yo tomé con el permiso de ellos pues este ejemplo para ir identificando en qué se equivocaron e ir retroalimentándolos para que vayan corrigiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos aquí en el error 3. ¿Listo? Este error 3 parece como que no hay error, ¿cierto? Pero es algo pequeñito, pero afecta mucho la comprensión del modelo. ¿A qué me refiero? A las relaciones de pronto mal nombradas. Miren en el lado izquierdo que aparecen nombres como qué. Los nombres. Los nombres de las relaciones, ¿no? En el modelito. Ustedes me imagino que tienen que tener, o sea, para que me entiendan, tienen que tener su modelo allí viéndolo, para que por favor me entiendan. Entonces, en su dibujo, en su diseño, aparecen nombres como tienen inventario, ¿no? Tiene inventario, tiene pack o usa rel 1. Entonces, aquí la pregunta que se deben hacer es, ¿qué significa eso? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, externo vea ese modelo, no va a entender esa relación. O sea que eso no comunica la acción que está ocurriendo entre esas entidades. Y se acuerdan que yo les decía que algo muy importante, lo que representaban los rombitos era como la acción, el verbo, el hacer.
Entonces, ese modelo, acuérdense que no es solo, ese modelo, sobre todo ese conceptual, ¿no? Sobre todo el conceptual, no es un modelo solamente para ustedes, sino que debe entenderlo otra persona fácilmente. Acuérdense la primera esquemita que yo les mostré de la casa, que la casa tenía una habitación, un baño, una cocina, así mismo tiene que gestionarse ese primer modelo. Y entonces, por ejemplo, aquí las relaciones tienen nombre como, a ver, actualiza stock, ¿cierto? Genera pago, realiza pedido, sería más, o sea, se ve como más entendible, ¿cierto? El pedido actualiza el stock. Un pedido genera pago, un pago, realiza pedido. Entonces, en esas relaciones que tienen que, yo no sé por qué, bueno, aquí cuando yo le sugerí que me hiciera, pues como la diapositiva, no me lo puso en rombito, pero acuérdense que las relaciones son en rombo. Entonces, un buen nombre para responder, para que se puedan hacer ustedes para decir cómo lo bautizo. Entonces, o qué hace esa entidad con esa otra. ¿Qué hace esa entidad con esa otra para bautizar nuestras relaciones? Pueden utilizar, el usuario realiza un pedido, el pedido genera un pago, el pedido actualiza el inventario. Entonces, eso es como que lo que debe reflejar esos verbos, ¿no? Que escriban esa acción. Y eviten abreviaciones en esa parte, porque no estamos hablando ya cuando yo les expliqué que las abreviaciones eran muy buenas en el sistema de gestión, en el sistema de gestor de la base de datos, cuando uno ya está bautizando los atributos en el gestor como tal, como tablas. ¿Listo? Entonces aquí quiero que se queden con esa idea. Si el nombre de la relación no se entiende cuando ustedes lo leen en voz alta, está mal nombrado. Porque en base de datos, así como en la programación, que tengamos como las acciones claras pues es la clave. ¿Listo? Aquí me he hecho entender cuál es la idea del error. Profe, una preguntita. Ajá. Es que nosotros hoy estamos realizando pues esto, o bueno, ajustándolo. ¿Qué pasa Sí. si uno solamente lo deja, por ejemplo, actualiza y pues lo conecta con la entidad? ¿Es necesario decir qué es lo que actualiza? Pues mejor, ¿no? Quedaría como más entendible. Aunque si yo lo leo, yo lo entendería. Ah, ok, sí, porque por ejemplo ¿Sí? nosotros tenemos como algunas cosas como personaliza, realiza y así, pero no especificando qué. Ah, ok. Solo lo conectamos con la entidad. Bueno, sí, se puede simplemente colocar una palabra, como les decía yo, en verbo infinitivo, que era realizar o actualizar. Sí, también está bien. El hecho es como que se entienda bastante, porque es que es más fácil entender actualiza que tiene, ¿cierto? Allí, por ejemplo, uno no entiende como muy bien qué es lo que está haciendo esa relación, ¿cierto? O tienen pa o usa rel, eso a mí no me entrega como pues una idea muy clara de lo que estamos haciendo. Pero si yo le digo actualiza, pues sí. Si le digo solamente aquí genera, también entiendo. Y si aquí le digo realiza, también entiendo. Entonces, pero si pueden especificar un poquito más, pues mejor, ¿no? Como para darle mayor claridad a la cuestión. Pero si ponen una sola cosita, está bien. El hecho es que se entienda, ¿vale? ¿Hasta allí estamos bien? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces podemos pasar a este cuarto error. Listo. Cada relación debe indicar cuántos registros pueden existir. Y ya esto también lo hemos estudiado bastante, ¿cierto? Entonces, miren aquí, ¿qué vemos allí? Surgen como unas preguntitas, ¿cierto? Siempre que nosotros vamos a interactuar con un modelo, y sobre todo para que nos quede claro cómo eh, cómo se interactúa o cómo interactúan dos entidades, entonces hay que preguntar para que nos podamos nosotros entender un poquito de qué manera se van a relacionar. Por ejemplo, ¿el pedido va a tener un solo pago o varios pagos? ¿Un pedido tiene un solo envío o varios envíos? ¿O quién depende de qué? O sea, todas esas preguntas que se nos surjan,
que nos surjan en la lógica como tal. Y si el modelo no nos responde esas preguntas, pues entonces el modelo no va a estar completo, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, un pedido lo va a hacer en un envío, un pedido va a hacer varios envíos. Aquí, pues, aquí ese interrogante pasa a ser que yo no sé y no conozco la cardinalidad porque yo no sé si va a ser de uno a uno, de muchos a muchos o de uno a n, ¿sí? Entonces, esto es lo que, esas preguntitas, pues es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar pues nuestras cardinalidades. Aquí, por ejemplo, están claritas. Entonces, si yo veo estas cardinalidades, pues allí yo, por ejemplo, ya distingo que hay un lado que tiene, como dice aquí, el lado uno tiene un padre, el lado de muchos hijos tiene, acuérdense de las relaciones. Cuando el lado de muchos, ese lado va a tener una llave foránea como tal. Entonces, uno a muchos, de uno a muchos, ya es una cardinalidad que nosotros podemos definirla frente a las respuestas de nuestras preguntas con claridad frente a las relaciones como tal. Entonces, allí ya tenemos un 1 y una N, entonces significa que un pedido puede tener muchos pagos, pero cada pago pertenece a un solo pedido, entonces ahí yo ya lo leo perfectamente. Y lo mismo ocurre con el envío, ¿cierto? Es directamente cómo se va a construir esos datos. Entonces, porque esa cardinalidad define algo súper importante, dónde va a ir sobre todo esa clave foránea, o esa clave, ese lado del muchos, que es el que lleva la llave foránea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí la tabla pago va a tener un ID de pedido y la tabla envío va a tener un ID de pedido, ¿cierto? Allí viene como esa regla que quiero que recuerden, acuérdense, siempre, siempre cada relación debe indicar claramente cuántos registros existen a cada lado, de aquí para allá y de allá para acá, de aquí uno a muchos o de muchos a uno o de muchos a muchos. Entonces allí no puede caber dudas porque esa cardinalidad, acuérdense de los ejercicios que hicimos con el colegio, con el docente, con la facultad. Después hicimos con mascotas, o antes hicimos con mascotas. Entonces hicimos muchos ejemplitos que ustedes pudieron pues ver allí. Pero si hay dudas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dibujar, volver a dibujar, hacernos preguntas. ¿Cómo será que funciona esta relación? A partir de aquí a acá, ¿será que...? Entonces, ustedes tienen que conversarlo muy bien como grupo, preguntarse de uno a uno, ¿a ustedes qué les parece? De uno a uno, de muchos a muchos, o cómo lo vamos a estructurar. Porque si la cardinalidad nos queda mal, pues toda la base nos va a quedar mal. Entonces, allí es importante que ustedes definan bien y que no me dejen entidades sin cardinalidades. ¿Listo? Porque pude identificar algunos que no tenían esa cardinalidad muy definida, entonces por eso traigo a colación este cuarto error. Y vámonos para el quinto error. Entonces, algunos atributos eh, estaban como mal ubicados, ¿cierto? Entonces, aquí yo pude observar eh, a ver, cómo, cómo identificamos, a ver, cómo les explico aquí en este puntito. Eh, a ver, espérenme, yo traigo por acá un modelo lógico. Ya sabemos que debe verse como tabla, ¿cierto? Por ejemplo, un atributo mal ubicado, ese descuento. Si tengo yo un pedido y un usuario, entonces esa tabla pedido va a tener un campo que va a ser ID de usuario, que es el que conecta con el usuario, ¿cierto? ¿Estamos como en la lógica? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que materializa la relación, justamente. Entonces, también se debe tener en cuenta eso. Las relaciones de uno a muchos se resuelven poniendo como esa clave foránea en lo que ya les dije, al lado de muchos. Siempre, siempre la llave foránea se pone al lado de los muchos. Y si es de muchos a muchos, entonces ahí sí necesitan esa tabla intermedia que yo les decía como detalle del pedido.
Y eso sí lo hicieron bien, muchachos. Eso, entonces, eso es importante porque yo pude entender o logré ver que sí entendieron ese pedacito. Entonces, ese modelo debe ser organizadito y no se trata, pues, como de llenar el diagrama con cosas y que se vea súper grande, sino que cualquier persona pueda leerlo. Esa es como, y que pueda entender cómo funciona ese sistema. Entonces, aquí yo les traigo como de pronto como un checklist que les pueda servir, ¿cierto? Como estas preguntas que ustedes tienen que hacerse, ¿cierto? El descuento pertenece al pedido, no a la dirección del cliente. ¿Qué es lo que nos quede? ¿Qué es lo que nos debe quedar súper, súper, súper claro? Súper, súper claro. Por ejemplo, estoy usando tablas, estoy a ver, cada tabla tiene su llave foránea y las relaciones están con su llave foránea. Estoy identificando cuál es la llave foránea, ¿sí? Si está súper claro quién es el uno y quién es el n, o sea, de dónde parte la cardinalidad, cuál es la relación de uno, un profesor puede tener muchos cubículos, ¿cierto? Pero muchos cubículos pueden ser utilizados por muchos profesores. Entonces allí, ¿cómo defino yo esa relación, ¿cierto? Sí, ¿quién es el uno, quién es el n, quién es el muchos a uno? O sea, todo el juego de aquí para allá y de allá para acá, ¿sí? ¿Quién es el uno, quién es el n? ¿Los nombres son claros? Si la respuesta es sí, entonces listo, vamos súper bien, vamos por buen camino. Entonces quiero que se queden con esa idea final. El modelo conceptual explica el sistema de manera fácil visualmente. Y el modelo lógico es el que me ayuda a construirlo ya en la fase final, que es la creación del script como tal, ¿cierto? La creación ya de la base de datos, la creación de mis tablas, que tengo que tener una información mucho más profunda porque tengo que saber el tipo de dato, porque tengo que saber qué longitud va a tener mi atributo, porque pues de eso depende el espacio de almacenamiento que yo voy a ocupar con esos datos, ¿sí? Entonces, como desarrolladores, ustedes deben ser capaces de hacer ambas cosas, de construir un modelo de fácil entendimiento, pero también construir un modelo técnico ya un poquito más estructurado frente a unos conceptos de bases de datos que nosotros ya profundizamos, ¿sí? ¿Estamos? Y el Sí, último, profe. vale, el último. Esto es a lo que yo bueno, muchos elementos tienen un solo diagrama, lo hacen ilegible. Es un modelo bien diseñado, tiene las tablas esenciales con las relaciones claras, sin cruces. Entonces, miren que acá aparecen 9 tablas, más flechas cruzadas. Yo no sé el usuario si pasó por encima de cat product. Entonces, miren ustedes mismos su diagrama, porque aquí yo hice pues algo como muy superficial, digámoslo así. Pero la idea es hacer un diagrama así como lo que aparece aquí en la derecha. Miren que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren que estas 2, 4, 6 son atributos. No, no son entidades, son atributos. Entonces, aquí esto lo podemos convertir en 4 entidades o 4 tablas y con unas relaciones súper claras, porque aquí, por ejemplo, ni siquiera sé si es de uno a uno o es de uno a muchos, aquí no se pueden observar esas características, ¿cierto? Mientras que este diagrama debe tener eso, debe tener de dónde hacia dónde. Aquí faltan los rombos, lógicamente, pero yo sé que esta visual nos da más o menos un entendimiento de qué es lo que se pretende. ¿Listo? Entonces, ese sería el último error en, que afecta, pues se afectaría pues como la lectura y la calidad del modelo. De resto, muchachos, eh, nada, o sea, pienso que hicieron un muy buen trabajo, hicieron
una muy buena propuesta primaria, no hay errores garrafales que yo diga, no, pues estos muchachos se equivocaron horrible, no me entendieron nada, no, para nada. Entonces, eh, no, los invito a que vayan reconociendo todos estos errores pues que fui identificando a través de la retroalimentación y que tengan en cuenta pues ya lo que les aclaro en esta sesión. Entonces, ¿qué deben hacer, muchachos? Que para finalizar allí, identificar las entidades esenciales, mirar si realmente es una entidad o este puede ser un atributo de la entidad, ¿sí? Y eliminar lo que no nos aporta valor o lo que hemos mal identificado, ¿cierto? Organizar esas relaciones para que no se nos vayan a cruzar. O sea, mirar a ver si de verdad es de uno a muchos o puede ser de uno a uno y simplemente. Acuérdense que eso lo deben cotejar con sus requerimientos, ¿no? Entonces, los requerimientos son los que le dan a ustedes absolutamente toda la parte de las cardinalidades. Y tratar de dejar ese diagrama lo más limpio posible, lo más entendible posible. Entonces, nada, entonces lo que quiero es que se queden pues con esa idea para crear su modelo, sus dos modelos, ¿cierto? Sus dos modelos que tienen que ver y tengan en cuenta pues lógicamente el diccionario de datos y lo que les pide la guía, los punticos que le pide la guía. Entonces, aquí por ejemplo en el punto 5, ¿cómo se debe ver más o menos el modelo lógico de la tabla pedido? Más o menos así, ustedes pueden hacerlo en una tablita o en su diccionario de datos también les puede ayudar mucho. Entonces aquí les hice la tarea prácticamente, muchachos. Aquí la tabla pedido, ¿qué debe tener? Pues debe tener un ID pedido y un ID de usuario, que los dos son llaves primarias. Perdón, el ID pedido es una llave primaria de la tabla pedido y el ID de usuario es una llave foránea porque por su relación de uno a muchos, ¿cierto? Pedido puede ser realizado por muchos usuarios. Entonces, esto nos da a entender que hay una relación, una clave foránea con esas dos tablas. Entonces, aquí está pedido, aquí está el detalle del pedido. El detalle del pedido interviene en tres tablas. Hay tres relaciones con este detalle de pedido. ¿Cuáles son las relaciones? Pues está la tabla producto, la tabla pedido y la tabla detalle. Con sus diferentes relaciones. Entonces, miren que aquí están las relaciones correctas. El pedido entonces sería de 1 a n, con detalle de pedido, que sería nuestra otra tabla. Detalle de pedido sería de n a 1 con producto y pedido sería de n a 1 con usuario. Teniendo esto claro, ya ustedes pueden realizar su modelo lógico mucho más estructuradito y miren a ver si le pueden involucrar más, ¿cierto? Observen allí, hagan el análisis y pueden involucrar de pronto una o dos entidades que se les hayan pasado o que ustedes quieran incluir, involucrarlas. Entonces, ya que ustedes en ese momento ya deben tener claro cuáles son atributos y cuáles son entidades después de esta explicación. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas allí? No, profe, creería que no. Ok, bueno. Chicos, entonces, por favor, entréguenme en esas dos actividades lo antes posible. ¿Listo? Para yo poderla retroalimentar frente a las actividades, pues al cronograma, para que no nos quedemos mucho. Si necesitan que reforcemos de pronto algún tema, este es el momento, levantemos la mano y digan, profe, la próxima sesión debería explicarnos un poquito más acerca de esto, que no me quedó de pronto muy claro. Aquí estamos justamente para crear conocimiento. Entonces los escucho. ¿No? Les voy a compartir entonces, chicos,
esta clasecita, porque aquí hay unos ejercicios, ¿no? Acá hay unos ejercicios que que quisiera que lo hicieran, ¿no? Que quisiera que lo respondieran como siempre. A mí me gusta mucho hacer esto y compartírselos para que ustedes puedan hacer esos ejercicios ahorita mismo si quieren y hacemos la entrega o me comentan cómo les pareció o por el chat yo les leo más bien sus comentarios y voy a dejarles también, sin embargo, no sé quién de pronto me quisiera dar por el WhatsApp o por interno sus credenciales para yo poder eh, entender qué es lo que pasa con el envío de la segunda actividad, para ver si de pronto es que me hace falta configurarlo o qué es lo que pasa y hacerme segura de que ustedes puedan enviar esa actividad nuevamente. ¿Vale? Y si no, pues entonces les voy a dejar aquí el drive que yo compartí para que ustedes hagan sus mejoras y lo entreguen allí en ese drive, aunque esto pues no sería lo mejor, pero por cuestiones de aprendizaje y que quede yo tranquila con su aprendizaje, pues se los voy a valer por aquí por el drive. Ya les voy a compartir nuevamente el AXO 41. AXO 41. AXO 41 entregas. Si yo les había creado esto, yo se los había compartido porque aquí por ejemplo, ¿quién es Gato Más? 1688. ¿Alguien me puede decir quién es Gato Más con su correo? Mari MS 2215, ¿quién es? Pues de pronto no están aquí Mari. en la clase. De pronto no están. Ajá. Bueno, ellos habían subido algunas evidencias que les hacían falta. Entonces, bueno, por allí ustedes pueden subirlas. Voy a crear una carpeta en esta unidad. Voy a carpeta y voy a colocarle aquí modelo lógico del proyecto formativo, para que lo dejen allí ordenadito en esa carpeta. Voy a darles aquí ya. Profe, ¿Sí? es que a lo mejor de pronto su merced es como dejarnos un comentario ahí de alimentación de pronto para que nos habilite la otra opción de enviar. Creo que esas, bueno, porque el otro día se pudieron enviar 2 evidencias, no me acuerdo qué fue, que sí dejó. Entonces de pronto es por ese lado. ¿Me vuelves a explicar que no te entendí realmente muy bien? Digamos que su merced coge y califica la actividad o nos deja en los comentarios para Ajá, que nos habilite la otra entrega. O no lo califica y nos habilita otra entrega. pero sí, es que mira que yo lo tengo configurado con habilitación de varias entregas. O sea, como mínimo tengo habilitada tres intentos. Entonces, por eso me parece raro que no puedan. Bueno, por aquí les voy de todas maneras a dejar el try. Hagamos entonces el intento. Denme un segundito, yo ingreso por Sayuna. Y Ya le pasaron las credenciales, profe, le pasan las mías si quiere. vamos a ver. Allí les dejé el drive y les voy a compartir también la clase de modelo lógico, que sería esta clase de modelo lógico. Este es allí donde está una pequeña actividad que les propongo del curso. Allí les queda también la retroalimentación para los chicos que me entregaron de una vez para que lo vuelvan a hacer, para que lo vuelvan a leer. Listo. Y voy a mirar acá ya en Sayuna.
¿Qué es lo que pasa? ¿Quién vuelve a intentar? ¿Cuál de todos? Modelo lógico. Diseñar el modelo conceptual del modelo lógico. Enviado 7. Ah, no, aquí están. Aquí están los 7 vueltos a enviar. O sea que sí está dejando. Aquí está dejando. Allí lo que me toca es volver a calificar y volver a retroalimentar, muchachos. Aquí ya lo recibió nuevamente los 7. Hay 7 nuevos. ¿Sí? Por ejemplo, Jonathan, volví a enviar, ¿cierto? Jessica, Samuel, Santiago, Nicolás, José y Dailín. Listo, muchachos, ahí ya me llegó. Ya me llegó. Entonces, los que faltan, necesito por favor que se pongan al día. Y ustedes, pues me esperan. Pero, ¿Ah? pero Samuel. debe ser la otra actividad, profe. Debe ser la otra actividad, corregido o no, porque obviamente eso toma su tiempito. Ah, bueno, perfecto. Listo. María. Dime María. María. Ah, levantaste la mano, María. ¿Te escucho? Activa tu micrófono para poderte escuchar. María Martínez. Ok. Bueno, chicos, entonces estoy por finalizar la sesión. Denme a mí un tiempito para calificarles, retroalimentarles los que no he calificado. Pues yo quedé al día antes de la sesión, quedé al día, porque yo dije, voy a calificarles antes de que me entreguen. Y ahorita pues encontré 7 más, 7 adicionales, Profe, entonces, aunque ¿sí? pues varios de esos somos del mismo grupo, entonces. Sí, claro. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja, la retroalimentación. Si son 7 del grupo, la retroalimentación va a ser para los 7. Pero igual yo tengo que entrar y mirar, y entonces eso no se hace rapidito, eso se hace con tiempo, ¿vale? Entonces, muchachos, no, muy bien, y me parece excelente que estén ingresando pues este número. 17, me gusta que estén allí, estén muy juiciosos. eh, Y sigan participando, sigan entrando a Sayuna, la misma recomendación que siempre les hago. Acuérdense que si ustedes dejan de ingresar más de 60 días, el sistema los envía de deserción. O sea que es importante que ustedes ingresen a Sayuna a entregar actividades, a mirar el material de estudio. Bueno, de alguna manera ustedes tienen que ingresar a darle clic al enlace de las sesiones. Entonces, con eso ustedes están pues obligados a ingresar de una u otra manera y se curan en salud para que no los vayan a desertar. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, gracias por asistir. Feliz noche, feliz resto de semana. Pónganse al día con todas las demás actividades también, que es importante para que no se vayan a acumular semanalmente estas actividades que están viendo. Y me despido. Feliz noche para todos. Listo, profe, muchas gracias. Profe, le quería comentar algo que me está pasando justo ahora con la ¿Sí? plataforma. Fíjese que yo ingreso y ya la contraseña se me cambió, me aparece una contraseña súper larga y tuve que recuperarla y la cambié y nuevamente voy a ingresar. Ingresé con la nueva que puse y ya se me cerró Sí. sesión y vuelve y se me cambia y se me pone otra súper larga y tengo que volver a recuperarla. Oh my God.
Bueno, regularmente cuando ustedes cambian la contraseña, y el problema es ese, ¿no? Cuando cambian la contraseña se afecta también Sofía Plus, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta esos dos aplicativos van de la mano, tanto Sofía Plus como Sayuna. Sí, profe, aunque yo Entonces, no la cambié, eso es lo extraño, que me apareció ajá. una contraseña guardada súper larga como si fuese creada Cuando te con aparece IA, una cuando, contraseña súper larga es porque tu equipo está configurado a hacer encriptación de contraseña. Entonces es que de pronto estás utilizando una extensión que te ayuda a realizar ese tipo de encriptaciones de las contraseñas. Entonces revisa allí de pronto algo en la configuración se te afectó. bueno, profe, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, creo que allí hay un número, ¿no? Hay un numerito en la parte de abajo en caso de que no puedas ingresar, porque es importante que ingreses de ID. Súper importante que ingreses y si no te deja ingresar, pues entonces no sabemos. Allí hay un numerito en la parte de abajo, un número de teléfono, un 018.000 o algo así, si de pronto, o mesa de ayuda. Si quieres, entonces allí le escribimos un correo electrónico a la mesa de ayuda a ver si nos puede ayudar en caso de que no puedas ingresar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz noche.